Hola, hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia y mis estudiantes? Les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante, la viruela del mono. Un tema que está actualmente en el tapete por un brote que se ha producido y que ha causado alarma a nivel mundial. Pero vamos a explicar de qué se trata esta enfermedad. La viruela del mono lleva este nombre porque en realidad es una enfermedad que es una zoonosis. ¿Qué quiere decir una zoonosis? Que es una enfermedad propia de ciertos animales, entre ellos los simios y algunos roedores. De allí, ¿verdad?, proviene su nombre, la viruela del mono. Ahora bien, en este ciclo de la enfermedad, el hombre lamentablemente ha entrado de forma accidental. Es decir, que no somos el huésped principal ni verdadero. La viruela del mono es causada por un virus que pertenece a la familia Poxviridae y por tanto tiene las características de los virus de esta familia, es decir, que son virus de ADN y son virus envueltos. Se conocen hasta ahora dos tipos de la viruela del mono, uno que es más severo, que fue detectado por primera vez en África Central, y otro menos agresivo que se detectó en África Occidental. Ahora, por suerte, el virus que se ha expandido a nivel mundial, o sea, que ha traspasado las fronteras a otras partes del mundo y que ha sido causa de alerta y angustia en la población, ha sido precisamente el virus que es menos agresivo, cosa que nos debe alegrar. Es decir, el que se ha propagado es el que proviene de África Occidental. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto que es menos agresivo? Bueno, que tiene una tasa de muerte mucho menor y que los síntomas y complicaciones que vamos a tener van a ser también mucho menores. De igual manera, es necesario que estemos informados de cómo se presenta esta enfermedad, pues no sabemos hasta qué punto va a estar afectado nuestro país con esta enfermedad. Entonces debemos saber cómo evitar contagiarnos y conocer un poco más sobre esta enfermedad como tal. Decimos nueva enfermedad, pero realmente la viruela del mono no es una enfermedad nueva. De hecho, fue descubierta en el año 1958 y el primer caso en humanos se detectó en los años 1970. Sin embargo, la enfermedad como tal no causó mayores estragos, ¿ok? Y solo fue observada en el continente africano, por lo cual no se le tomó mucha importancia. Cosa que no debió ser, ¿ok? Debió tomarse cartas en el asunto porque fíjense, ahora tenemos esta pequeño problemita a nivel, entonces ahora sí, pues le están tomando importancia. Sin embargo, años más tarde se produjo un brote en Estados Unidos, aproximadamente por allí en el año 2003. Se conocieron unos 80 casos en el cual no hubo ninguna muerte por esta causa. La situación ahora actual, en pleno año 2022, es que se ha detectado un brote importante y que ha traspasado varias fronteras, encontrándose actualmente 29 países involucrados fuera del continente africano, cosa que ha llamado muchísimo la atención y que nos mantiene en alerta. Entre estos países pudiéramos mencionar Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, México también, y actualmente ya se confirmó el primer caso aquí en nuestro país, Venezuela. Ahora bien, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, el virus se transmite a través de secreciones provenientes del árbol respiratorio, lo cual requiere, por supuesto, que haya interacción prolongada con individuos que sean portadores de la enfermedad. Ahora, ¿quiénes son los individuos más susceptibles o vulnerables a padecer de esta enfermedad? Principalmente
El personal de riesgo las personas que trabajan en el área de la salud, es decir, el personal médico y de enfermera, y los familiares de los pacientes que están infectados por la cercanía pues, que van a tener, bien sea en el hogar, en donde se encuentren el paciente con sus familiares. Ahora bien, no es la única vía de transmisión, existen otras vías, como por ejemplo a través de los objetos que estas personas contaminen, es decir, objetos que se contaminen con lesiones de la piel de esta persona, por ejemplo la ropa, las sábanas, las toallas, todo ese tipo de implementos no pueden utilizarse si pues lo que ha utilizado una persona enferma. Asimismo, se cree que el consumo de carnes contaminadas, por ejemplo, carne de mono o de roedores, como es en el caso de África, donde existe esta práctica, pues se ha visto que puede ser una vía de transmisión, la vía oral. También es transmisible según la vía vertical, es decir, de la madre al bebé. Se ha visto que si la madre está infectada y se infecta en las primeras etapas del embarazo, el bebé puede presentar viruela congénita. Actualmente hay ciertas controversias si el virus puede ser o no transmitido por vía sexual. Obviamente el tener relaciones sexuales con una persona infectada pues va a ser suficiente para que la persona pueda infectarse. ¿Por qué? Por la cercanía, las secreciones, el roce con la piel infectada, etc. Pero cuando yo digo transmisión por vía sexual me estoy refiriendo a si se ha comprobado que en el líquido seminal haya como tal virus de la viruela del mono y pueda transmitirse de esa forma hacia el otro individuo. Actualmente existen estudios que dicen pues que ya se encontró en un paciente virus de la viruela del mono en líquido seminal de pacientes infectados. Estos hallazgos sugieren entonces la posibilidad de la transmisión a través de esta vía, siendo no, por supuesto, la vía principal, ¿ok? Porque existen otras vías mucho más rápidas. Vamos a hablar ahora de los síntomas. Lo primero que debo recalcar es que esta enfermedad tiene un periodo de incubación que oscila entre 6 a 13 días, pero en ocasiones los síntomas podrían aparecer o tardar hasta 21 días después de haber tenido la exposición con una persona enferma. Entonces, esto quiere decir que si usted entra en contacto directo con una persona infectada, mínimo debe aislarse por 21 días. ¿Para qué? Para estar seguro de que no va a desarrollar la enfermedad, o si la desarrolla, pues estaba en un periodo, ¿verdad?, de aislamiento y no va a propagar esa enfermedad a otros. El primer síntoma en aparecer es la fiebre, que generalmente son fiebres entre 38 y 39 grados centígrados. No suele pasar de allí. También puede presentarse dolor de cabeza intenso, que más o menos aparece en los primeros 5 días después de haberse manifestado como tal la enfermedad. Otro síntoma son los dolores musculares. Estos dolores musculares van a ser a nivel generalizado, lo que sugiere que existe ruptura de fibras musculares por efecto del virus, ¿ok? También vamos a observar la fatiga, que va a ser otro síntoma que puede acompañar al paciente. Esa fatiga la podemos describir como una debilidad o una falta de energía que los pacientes suelen sentir cuando están o tienen alguna infección de tipo viral. También hay linfadenopatías. ¿Qué es esto? Es decir, los ganglios se inflaman, especialmente los ganglios que se encuentran a nivel del cuello, de las axilas y de las ingles. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una señal de que tu cuerpo se está defendiendo del virus. Recuerden que los ganglios se activan y actúan como filtros, porque allí ocurre lo que nosotros conocemos como reconocimiento del patógeno
o las células presentadoras de antígeno y todo eso por parte de las células inmunitarias, activando ¿qué? Diversos mecanismos del sistema inmunológico. Entonces, es el sistema inmunológico quien finalmente pues, va a defendernos del virus. Pero como hemos visto hasta los momentos, todos los síntomas que he mencionado son propios del periodo de invasión de cualquier virus. Hasta ahora no he dicho ningún síntoma que sea característico realmente de la enfermedad. Ahora, el síntoma característico de esta enfermedad es la erupción cutánea. Esta erupción tiene unas características muy particulares propias de la enfermedad y van a ir cambiando a medida que ese paciente va evolucionando en el tiempo. ¿Cómo aparecen inicialmente? Normalmente es el rostro en donde se manifiestan en primera mano, ¿verdad? Y luego va bajando hacia las extremidades y el tronco. Por supuesto, van a ser más abundantes a nivel del rostro y de las extremidades, especialmente la planta de las manos y la planta de los pies. Otra cosa importante, es posible que puedan haber lesiones en otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo en los genitales o también a nivel de la mucosa oral o de la conjuntiva. ¿Cómo es esa erupción? Vamos a describirla. Ella comienza como una mancha más oscura al tono de tu piel, pero posteriormente se va tornando más elevada, es decir, como una pápula que al tocarla es firme y luego se va a llenar de líquido. Al llenarse de líquido, pues se convierte, pasa de ser una pápula a ser una vesícula. Ese líquido al principio va a ser de color claro, transparentoso, amarillo transparente, pero luego se va a tornar más purulento, más amarillento y entonces ya las vesículas pasan a llamarse pústulas. Posteriormente ese líquido va a ser reabsorbido por la piel y se van a formar como especies de costras que posteriormente van a ir descamando y que es el final ya pues de lo que es la enfermedad. La enfermedad como tal dura entre 2 a 4 semanas aproximadamente y es una enfermedad que es autolimitante, es decir, ella se va a ir curando sola. Por lo general, los casos graves de esta enfermedad se van a presentar solamente en aquellas personas que son inmunosuprimidas o que están inmunosuprimidas, es decir, que son pacientes con un sistema inmunológico que por alguna razón está debilitado. Entre las complicaciones que pudieran verse o las más graves tenemos lo que es la encefalitis y la infección de córnea que puede llevar incluso al paciente a que pueda perder la visión por ese tipo de complicación. También hay algo importante, muchas personas me han estado preguntando si podría haber casos asintomáticos de esta enfermedad y qué pregunta tan interesante y la respuesta es sí. Y eso es lo más peligroso porque esta persona, aunque no presente síntomas, es una persona que puede, aun cuando no manifieste ninguna clínica, sí transmite la enfermedad. ¿Ok? Entonces, por eso es lo importante de si la persona ha estado o no en contacto con alguien, pues debe tener el periodo de aislamiento. Otra pregunta interesante es ¿cómo se trata? Y como lo mencioné, la infección es una infección autolimitante. Sin embargo, lo que se puede hacer es dar tratamiento sintomático. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre, se usan antipiréticos para pues, regularizar lo que es la temperatura. Mantener el paciente con una buena hidratación es fundamental, así como también una buena alimentación. En caso de que haya infección bacteriana secundaria, sí se va a necesitar de un apoyo con antibióticos en el caso de que sea necesario. Solo en esos casos. De lo contrario, los antibióticos no tendrían ningún efecto sobre el virus. ¿Cómo pudiéramos nosotros prevenir esta enfermedad? Bueno,
Sencillo, evitando el contacto directo con personas que estén infectadas o con los objetos que ha usado la persona infectada. Si por casualidad estuviste en contacto o en el futuro llegáramos a estar en contacto con una persona enferma, lo que debes hacer es aislarte por 21 días, observar si desarrollas o no la enfermedad en ese periodo de tiempo. Y si ya estás enfermo, pues debes aislarte aún más, ¿verdad? Para evitar contagiar a otros y así cortar el ciclo de transmisión. Mientras tengas las lesiones de piel, estás transmitiendo la enfermedad. Por otra parte, las personas vacunadas contra la viruela humana se ha podido estudiar que están protegidas en un 85% para la viruela del mono. Ahora, por ahora no va a ser necesaria una vacunación masiva, solamente sería importante en el personal de salud o personas expuestas. Y bueno, creo que con esto pues se ha dado una explicación bastante amplia de lo que es esta nueva enfermedad que ya dijimos no es tan nueva, pero nueva para nosotros. Pero espero que este video le haya sido de muchísima utilidad y que si te gustó, pues demuéstralo con un like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Los quiero mucho. Chao, chao.